Desperté al demonio que habitaba la casa de mis suegros. Hola Pepe, tengo poco tiempo que comencé a seguir tu página. Fue por un amigo que me recomendó ver tus videos, ya que a mí desde muy pequeña me suceden cosas extrañas, y él me dijo que a lo mejor me sentía identificada con alguna de tus historias. La verdad no sé ni por dónde comenzar, ya que mi vida parece una película de ciencia ficción. Comenzaré por platicarte que tengo 23 años de edad. Soy mamá de unas gemelas hermosas. Me junté a los 15 años. Debo admitir que desde muy pequeña me empecé a percatar de cosas que los demás no veían. Pero cuando me fui a vivir con mi actual pareja, todo esto empeoró. La familia de mi marido, años atrás, eran una familia adinerada, ya que eran dueños de mucho ganado, incluyendo caballos, vacas, borregos y chivas. Así que la parte trasera de la casa ellos la usaban como corral, porque tenían caballerizas, portales y corrales. Así que te imaginarás que el terreno era muy grande. Cuando yo me fui con él no tenía casa propia, así que se nos hizo fácil irnos a un cuarto de adobe que estaba cerca de los corrales y las caballerizas. El cuarto era muy pequeño, así que pues solo teníamos una cama vieja y una silla que siempre estaba a los pies de nuestra cama. Recuerdo que todo comenzó a la semana de que yo llegué a vivir ahí. Mi esposo se tuvo que meter a trabajar porque ya tenía la responsabilidad de hacerlo. Me quedaba completamente sola, ya que mis suegros y cuñadas también trabajaban. Así que yo limpiaba el cuarto y cuando terminaba mis obligaciones me recostaba un rato y siempre me quedaba dormida, siendo que en mi casa no podía dormir por las tardes. Pero eso no era lo raro. Lo raro es que yo acomodaba mis zapatos en un lugar y cuando despertaba estaban en otro. Al principio no le tomé importancia, así que seguí como si nada. Pero a los días todo fue empeorando, ya que cuando me dormía por las tardes sentía que alguien me tocaba mis pies y recorría mi cuerpo con unas manos muy frías. Lo extraño es que cuando yo quería quitarme no podía. Al pasar los días las cosas fueron empeorando y yo temía dormir de esa manera, pero te lo juro que el sueño me daba de una manera muy fuerte, como si algo me obligara a hacerlo. Pasaron los días y me armé de valor para contarle a mi esposo. Él no me creyó y eso me siguió pasando, hasta que un día por la noche estábamos acostados en nuestro cuartito humilde, cuando de repente me moví para darme la vuelta y vi como alguien estaba en la silla que teníamos frente a la cama. Estaba ahí, viéndonos, y yo lo único que hacía era mover a mi esposo para que viera lo que yo estaba viendo. Por fortuna, él despertó y vio lo mismo, pero ninguno de los dos pudo moverse en ese momento. Pasaron varios minutos y de la nada desapareció. Cuando eso pasó y por fin nos pudimos mover, yo comencé a llorar y él solamente se quedó ahí, pasmado por un momento. Lo único que me dijo fue: mañana le comento a mi mamá, ya hay que dormir. Y así fue. Con dificultad me dormí, esperando con ansias a que ya amaneciera, para que me ayudaran a saber qué era lo que me estaba pasando. Al día siguiente, mi marido le platicó a sus papás y hermanos, los cuales se molestaron y dijeron que ahí nunca había pasado nada, y como por qué pasaría algo ahora. Pero lo que ellos no sabían era que eso solo era el comienzo de lo peor que nos ha pasado en la vida. Entonces pasaron los días, y lo que estaba ahí nos atormentaba noche tras noche. Ya no era solo a mí, sino que a mi esposo también. Recuerdo que pasaron días, y mi esposo habló nuevamente con mis suegros, y ellos accedieron a llevarnos con una señora que sabía de esas cosas, y que nos diría qué pasaba. La señora, que ya era muy anciana, nos dijo que eran envidias, y nos dio unos bálsamos que debíamos rociar en el cuarto. Así que lo hicimos, y por unos días funcionó, pues dejaron de pasar esas cosas. Días después nos fuimos a acostar como de costumbre, y al pasar la noche comenzamos a escuchar que golpeaban al perro que teníamos afuera del cuarto. Cuando mi marido se quiso levantar no pudo. No sé en qué momento de desesperación nos quedamos dormidos.
Al día siguiente, mi suegro nos llevó con un brujo, que la verdad solo vino a empeorar todo esto que ya estaba pasando. Al día siguiente, le contamos a mis suegros que todo estaba empeorando y que cada vez ocurrían cosas más extrañas. Recuerdo que mi suegra dijo que no nos espantáramos, que le diéramos tiempo para que los sucesos se detuvieran, pero eso nunca pasó. Yo odiaba que se llegara la noche, y para mi mala suerte, el día no duraba y la noche parecía eterna. Ese día por la noche, mi esposo y yo no queríamos dormir, incluso sabiendo que él tendría que trabajar al día siguiente. Nos dio la 1 de la mañana y ya estábamos medio dormidos, cuando de repente se apagó el foco, y por más que le movimos al foco no se prendió. Lo que nosotros no sabíamos era que estábamos a punto de presenciar lo más horrible que jamás imaginamos. En cuanto el foco se fundió, golpearon el cuarto tan fuerte que se movió la ventana. Mi esposo quiso salir a ver, pero yo lo detuve, ya que estaba muy asustado. Después de eso corrimos a la cama y comenzamos a marcarle a mi cuñada, pero no contestaba. En ese mismo momento siguieron golpeando la pared de una forma horrorosa. Por un momento escuchamos que alguien o algo caminaba alrededor del cuarto y de pronto se detuvo en la ventana y comenzó a rasguñarla. Yo solo escuchaba al perrito llorar y la verdad yo estaba en pánico y le gritaba que nos dejara en paz, pero al contrario, caminó hacia la puerta y se posó enfrente. La verdad yo gritaba, pero nadie iba a ayudarnos. Mi esposo por su parte lloraba, como nunca lo había visto, y en cuestión de segundos esa cosa asomó su cabeza por el vidrio roto de la puerta. No lo podía creer. Era una especie de chivo. En ese momento supe que lo que ahí pasaba era algo que nadie esperaba. Entonces, por milagro entró la llamada de mi cuñada y le contamos lo que había sucedido. Ella junto a mi suegra salieron a rezar, pero cuando llegaron a la esquina del cuarto, mi suegra de la nada comenzó a convulsionar. Mi esposo y yo salimos corriendo del cuarto para tratar de ayudar a mi suegra, pero yo no podía hablar. Así duré por más de 2 horas. No podía decir nada. Es como si me hubiera quedado muda. Luego de lo sucedido, mi suegro se molestó mucho y fue a revisar por la parte de atrás de la casa. La verdad, yo me sentía muy mal, porque él decía que en su casa nunca había pasado nada y que eran inventos míos, y que mi esposo era un ingenuo que me seguía la corriente. Cuando mi suegro fue a revisar, no tardó ni 10 minutos cuando volvió corriendo, con una mirada llena de miedo. Yo escuché que le dijo a mi cuñada que vio un animal del tamaño de una persona, que subió corriendo en 4 patas al cuarto, y que aparte tenía una cola muy larga. Esa noche nadie durmió. Al amanecer, lo primero que hice fue tomar mis cosas y decirle a mi marido que yo ya me iba y que si quería me siguiera. Pero él me dijo que no me fuera, que buscáramos ayuda y resolviéramos eso. Yo accedí, pero le dije que fuéramos con mi mamá, ya que años atrás ella sufría de arranques muy feos, donde se revolcaba y se jalaba el pelo, y ningún doctor pudo ayudarla, sino una señora que trabajaba con magia blanca. Ella fue la que curó a mi mamá. En lo personal, yo no creía que ninguna persona tuviera la capacidad de ayudar a alguien contra lo que a nosotros nos sucedía, pero no teníamos más opción. Mi esposo y yo nos fuimos a casa de mis papás y les contamos todo eso. Mi mamá no dudó en llevarnos con la señora. La verdad, vivía medio retirado, como a 1 hora y media de camino. En cuanto llegamos, la señora me miró y me metió a su cuarto. Era un cuarto oscuro, con veladoras, y me dijo que se venían cosas peores, pero que ella iba a hacer lo posible para ayudarme, pero que estuviera consciente que lo que se venía podría cobrar vidas. Ella comenzó a rezar y nos hizo varios rompimientos para cortar lo que ahí estuviera. Todo el proceso duró como 2 horas y me pidió que regresara al día siguiente. Nos dijo que ese día iban a suceder cosas muy feas y por lo tanto nos dio protección. Se llegó la noche y mi suegra nos cedió su cuarto para evitar que pasara de nuevo lo del día anterior. Luego nos fuimos a acostar y yo caí en un sueño tan pero tan profundo que cuando desperté estaban alrededor mi esposo,
mi suegra y mi cuñada sujetándome, muy fuerte. Cuando yo les pregunté que por qué hacían eso, mi esposo entre lágrimas me dijo que yo le había dicho cosas muy feas y que de hecho le platiqué cosas de cuando él era niño, cosas que ni él recordaba, eran sus traumas, y que no había manera de que yo las supiera. De pronto la puerta del cuarto se cerró y escuchamos cómo los gatos de los vecinos gritaban. Todos llegamos al acuerdo que al amanecer toda la familia iría con la señora, porque esto ya se estaba saliendo de control. Pero de verdad, yo no recuerdo haberle dicho nada a mi esposo. Por segunda noche consecutiva nadie durmió. Ya cuando vimos que comenzó a amanecer, salimos, pero para nuestra sorpresa encontramos a uno de los perros muerto, pero estaba seco, como si estuviera disecado. No había sangre ni nada que explicara por qué el perro estaba así. En un momento, mi suegro encendió la camioneta y todos nos fuimos con la señora. Cuando llegamos, ella nos dijo que lo que estaba en nuestra casa estaba muy enojado y que había matado a todos nuestros perros, pero que era momento de empezar a combatir, por lo que necesitaba que ella fuera a la casa. Pero como estábamos muy vulnerables, ocupábamos que nos trabajara a todos antes de la visita de la señora, y que eso tardaría alrededor de 2 semanas. Yo tenía que trabajar más en mí, porque era quien más había atacado. Nos dijo que lo que había ahí no era un fantasma, que era algo peor, y que mi presencia le molestaba mucho, al grado de querer verme en el panteón. Cuando la señora me dijo eso, yo le dije que me ayudara, que yo temía por mi vida, porque ya no podía salir ni al baño, sin sentir que algo me observaba, y que para mí eso no era vida. Hice todo lo que me dijo la señora, pero las cosas no se calmaban. A mí me seguían pasando cosas como esas, y ya nadie quería quedarse conmigo. Mi relación con mi esposo estaba pendiendo de un hilo, y aunque no me lo dijeran, yo sentía que todos me culpaban a mí. Yo sentí que esas 2 semanas fueron como un año, y se extendieron aún más, ya que mi esposo empezó con comportamientos muy violentos. Recuerdo que en la última sesión previa a que la señora fuera a nuestra casa, él cargó un tronco, y por poco y se lo lanza a la señora. Ella nos dijo que él estaba así porque estaba llegando la hora de que ella fuera a enfrentar a lo que estaba en nuestra casa. Por fin se llegó el día, y dijeron que llegarían a las 12 del mediodía, pero llegaron 2 horas más tarde. Cuando por fin llegó la señora, nos comentó que tuvo muchas trabas para llegar, y que hasta por poco y chocaban en el camino. Ella comenzó a trabajar, y pidió hablar conmigo y con mi suegro a solas. Nos dijo que yo no tenía la culpa de lo que pasaba ahí, que lo que estaba ahí era inhumano, y que tenía muchos años viviendo en ese lugar, y por alguna extraña razón mi presencia le molestaba mucho. Ella agregó que cuando mi suegro era un adolescente, un hombre fue a la casa y quiso comprar algunos animales y comprar todo ese terreno, pero su papá se negó. Esa persona hasta el día de su muerte se empeñó en hacer que la familia de mi suegro le fuera mal, y él fue el que les puso esa cosa que vivía ahí. La señora le describió al señor y le dijo cómo estaba vestido y qué camioneta llevaba ese día. De hecho, hasta le dijo a mi suegro que desde ese día comenzaron a morir sus animales de forma extraña. Mi suegro se quedó sorprendido porque lo que la señora le dijo sí había pasado. Después de su visita, ella le dijo que como esa cosa ya tenía años ahí, era difícil sacarlo, que él se sentía con derecho de quedarse ahí y atormentar a la familia. La señora hizo un ritual y nos pidió que se derrumbara el cuarto viejo, y ahí plantó un cirio bendito. Ella nos dijo que cuando el cirio se terminara, significaba que lo que estaba ahí ya se había ido. Nos dijo que teníamos que seguir yendo a sesiones con ella por un buen tiempo, pero la verdad es que el cirio nunca se terminó. Sigue ahí de alguna forma, se dobló a la mitad. Las cosas que sucedían ahí dejaron de pasar. Todos volvieron a dormir tranquilos y no continuamos yendo con la señora. Pero la verdad, yo no quedé del todo bien, porque desde entonces veo cosas más seguido. Veo personas que no conozco, que solo me ven y se van. Me tranquiliza de alguna forma verlas, pero hay ocasiones que veo cosas sin forma y que me provocan miedo y ansiedad. De hecho,
dejan un olor a carne podrida. La señora me comentó que yo desde chica tengo un sentido que los demás no tienen, y que lo que pasó me hizo más susceptible. Me va a acompañar toda la vida ese don. Te confieso que yo odio eso, y que no lo acepto de ninguna forma, pero de un tiempo para acá comencé a dejar de ver cosas o escucharlas tan seguido. Sí me sucede, pero con menos frecuencia, y no sé si tenga algo que ver que me embaracé, pero desde ahí mi vida se ha tornado más tranquila. En ese aspecto las cosas van disminuyendo, y tengo la esperanza de que algún día desaparezcan por completo.